Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar titulado Cambio de paradigma en la gestión del conocimiento en la educación superior, efectos de la pandemia. Y, para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a Manuela Vadillo Gaona, docente investigadora en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. También nos acompaña Marco Alberto Valenzo, profesor investigador titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en Ciencias en Negocios Internacionales. Agradecemos de igual forma a Ana Lilia Coria, jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. Y, como moderador de este evento, nos distingue el doctor José Sánchez Gutiérrez, jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales de CUSEA, de la UDG y presidente de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad. De igual manera, les anunciamos que posteriormente podrán consultar en www.webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora, dejo en el uso de la voz al doctor José Sánchez Gutiérrez. Muy buenos días tengan todos ustedes. Primeramente agradecer a Ana Lilia, a Marco Alberto y a Manuela por haber aceptado participar en este panel, que con toda seguridad será un panel interesante de reflexiones, donde vamos a estar analizando, debatiendo, comentando y tratando de expandir nuestros conocimientos en estos momentos en los que las instituciones de educación superior deben de cambiar de paradigma, tal como lo dice el nombre de este panel. En primera instancia me gustaría hacerles una pregunta a los tres panelistas. Para iniciar, se habla de gestión del conocimiento, en el cual una gran cantidad de personas saben o no saben lo que es gestión del conocimiento. Temas que desde Nonaka y Takeuchi iniciaron con su famoso concepto de explícito, etcétera, tácito, y también cuando Peter Drucker hablaba de la famosa sociedad del conocimiento por allá desde los 80s, la pregunta que les haría es, en la gestión del conocimiento, ¿tiene alguna vinculación, relación con el concepto de la que es la sociedad del conocimiento? Iniciaría Ana Lilia. Okay. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, como decía el doctor José, este tema es muy interesante, sobre todo por lo que implica para las instituciones de educación superior. Con respecto a la pregunta que nos plantean, bueno, ¿qué relación existe entre la sociedad del conocimiento y la gestión del conocimiento? Pues la sociedad del conocimiento precede a este proceso de gestión. En la sociedad del conocimiento nosotros nos encontramos con que si antes, en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando se dieron las primeras revoluciones industriales, lo importante pues era la fuerza de trabajo, poder utilizar después máquinas para sustituir esa fuerza, pues en este momento, en el siglo XXI, lo que es más importante y lo que genera estas sociedades del conocimiento es el poder de la mente humana, ese valor que tendría el conocimiento intelectual para poder desarrollar a las sociedades y para poder también ayudar a resolver sus problemas. Y la gestión del conocimiento entonces viene posteriormente para establecer una serie de dinámicas entre los diversos agentes que se encuentran dentro de las instituciones. Bueno, la gestión del conocimiento se da en todas las organizaciones, pero en el caso particular de las instituciones de educación superior, se refiere a esta relación entre los diferentes agentes que participan en las instituciones con el fin de poder, pues, crear ese conocimiento, poder expanderlo y difundirlo.
Marco, ¿nos podrías comentar cuál es tu opinión respecto a este concepto de gestión del conocimiento y sociedad del conocimiento? Si son familiares, si tienen interrelación, ¿qué nos puedes comentar? Claro que sí, doctor. Agradezco la invitación por estar aquí junto con ustedes. Bienvenidos a mi casa, ¿no? Lo que quisiera comentar es un poquito acotar qué podemos entender por gestión del conocimiento. Se dice que todas las organizaciones saludables generan y usan conocimiento. Y a medida que estas organizaciones van interactuando en sus entornos, empiezan a absorber información y convierten este conocimiento y llevan acciones y experiencias, valores y normas. Y todo esto, como bien nos afirma Peter Drucker, estamos entrando en un tercer periodo. El primero es el giro de la organización basado en la autoridad. El segundo, la organización dividida en departamentos. Y ya este tercer periodo nos habla de la organización basada en la información, es decir, organizaciones con especialistas del conocimiento. Entonces, como bien lo decía la doctora, la parte de, y que lo afirma Nanaka y Takeuchi, es todas aquellas empresas u organizaciones que busquen generar nuevos conocimientos y diseminarlos en los miembros de la organización. ¿Todo ello para qué? Para generar ventajas competitivas, como lo menciona Barney, ¿no? Buscando que sean raras, valiosas e inimitables. Una de las principales ventajas y usos y razones por los cuales la gestión del conocimiento hay que, de acuerdo a lo que propone Milan, dice, ¿para qué nos sirve? Esta gestión del conocimiento nos sirve para compartir buenas prácticas, generar relaciones con los usuarios, desarrollar inteligencia competitiva. Y de esta manera podemos irlo relacionando con toda esta parte de los modelos de gestión del conocimiento, que son de tres tipos, nada más para acotar. El uno, almacenamiento y acceso a transferencia de conocimiento. Todos estos tipos de modelos se enfocan en almacenar conocimiento. El segundo modelo habla sobre el desarrollo de una cultura organizacional, y el tercer modelo son los modelos tecnológicos, que abarcan el desarrollo y utilización de los sistemas. Por otro lado, esta sociedad del conocimiento, como bien nos decías, tuvo sus orígenes en 1960, pero hasta los 90 ha empezado a tomar importancia en la política y ciencias sociales. Entonces, esta sociedad del conocimiento la podemos conceptualizar como el estado actual de una sociedad moderna, donde la globalización y los avances tecnológicos han permitido desarrollar este conocimiento global. Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos, literalmente en la palma de nuestra mano, celular, computadora, acceso a todos estos avances tecnológicos. Y ejemplos de sociedades del conocimiento son Wikipedia, Facebook, Twitter, Instagram, que nos permiten tener esa libre expresión, acceso universal a la información, respeto a la diversidad cultural y buscando una educación de calidad para todos. Es cuanto. Muy bien, Marco. Manuela, ¿tú qué nos puedes comentar, qué nos puedes detallar respecto a este concepto? Sí, muy buenos días a todas y a todos quienes están acompañando en este panel. De antemano agradezco al doctor Sánchez Gutiérrez por la invitación. Bien, lo que voy a comentar, pues lo único que tiene, es el propósito de complementar lo que ya los doctores comentaron. Mi comentario está un poco más estructurado y va en este sentido. Miren, la gestión del conocimiento data de los años 50. No es hasta a mediados de los 80 que toma auge y lo hace en el entorno empresarial con la finalidad de obtener ventaja competitiva a través de ofrecer productos o servicios, algunos mejorando su calidad, otros bajando sus costos. En esta misma década
se vio desarrollado sistemas de gestión de conocimiento basado en la inteligencia artificial, los sistemas de expertos, surgiendo conceptos como adquisición de conocimiento, ingeniería del conocimiento y sistemas basados en el conocimiento. En Estados Unidos surgieron teóricos de la gestión de empresas quienes contribuyeron en la evolución de este concepto, como Peter Senge o Peter Drucker. Es una disciplina joven que se forma de otras disciplinas y de sus teorías como las ciencias de la administración y ciencias de la educación y sistemas de información y comunicación. Construcción, justo, que permite una variada concepción en su composición que aún no termina, fíjense. Es decir, aparecen conceptos de acuerdo a contextos, áreas de conocimiento y uso que se pretende. En ese sentido, es que la literatura identifica una serie de definiciones con autores como Nonaka Itakushi, Michael Polanyi, Thomas Davenport, Carl Seiby, Olive, Gibbons y Tunderman, entre algunos, que hablan sobre distintas definiciones. En este marco que acabo de comentar, quisiera decirles 3 definiciones básicas. La primera es la más común, que nos refiere a la gestión de conocimiento como el proceso de creación, tratamiento y transferencia de conocimiento. Pero hay otros que las hacen más sofisticadas, como la siguiente. Es el conjunto de procesos sistemáticos que permiten detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar información por parte de los participantes de las organizaciones con el objetivo de explorar los recursos del conocimiento basado en el capital intelectual propio de las organizaciones y permiten que este aumente de forma significativa. O bien se entiende como los procesos por el que se adquiere, genera, almacena, comparte y usa conocimiento, información, ideas y experiencias. Permítanme comentarles que dentro del concepto de gestión de conocimiento existen 2 categorías y son básicas, lo que es el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito, que es lo subjetivo, es lo que las personas poseen. En una organización, los trabajadores se lo llevan cuando terminan su jornada. Es este conocimiento que a veces tenemos, pero que ni siquiera nosotros como personas o como trabajadores sabemos que lo tenemos. Mientras que el conocimiento explícito es el que se encuentra almacenado en medios físicos como documentos, textos, emails, base de datos o grabaciones en cualquier dispositivo. Y este tipo de conocimiento, a diferencia del tácito, es el que se queda en la organización, nunca sale de él o generalmente no sale. Aquí es bien importante ver la interacción entre estas categorías, porque si el tácito influye al explícito, se le conoce como internalización mediante un proceso de socialización. Esto es muy ampliamente explicado por Nonaka Itakushi en su modelo espiral del conocimiento. Y bueno, hay otra serie de modelos. No quisiera extenderme, pero me pareció que era importante como precisar esta parte muy estructurada de lo que significa gestión del conocimiento. Y la relación que tiene con las sociedades del conocimiento es muy interesante. Si bien sabemos, han pasado 4 revoluciones, entre ellas la cuarta, que es la era del conocimiento, es especialmente importante porque es la que nos está permeando en la actualidad, pero no solamente nos permea como esta contribución de conocimiento, sino porque hay una cuestión de dominación. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe en el ambiente lo que se le llaman sociedades del conocimiento y economías del conocimiento. Aquí quiero plantear lo siguiente. A mí sí me gusta hacer mucho bien la distinción entre que es una sociedad del conocimiento, que es aquella que es el conocimiento que utiliza la sociedad para un bien propio, un bien común. No hay un beneficio para unos cuantos, mientras que en la economía del conocimiento parte de un enfoque neoliberal en donde tiene que ver más con esta cuestión de desarrollo económico. Y aquí aparece lo que nosotros ya escuchamos comúnmente, que son la tercera hélice, en donde hay una relación entre el gobierno, academia, iniciativa privada, y un vínculo muy estrecho a partir de la academia, del desarrollo de las carreras en las instituciones de educación superior, que son áreas o carreras que solicitan, que demanda la iniciativa privada que los jóvenes que van egresando de estas instituciones tengan para poderlos emplear.
Cabe señalar que la cuarta hélice se convierte, la tercera hélice se convierte en una cuarta hélice cuando se incorpora el sector social y se convierte en una quinta hélice cuando se incorpora el área sustentable. Pues es lo que yo podría compartirles de manera general, aunque me parece que me tomé un poco más de tiempo. Gracias. Bien, dada estos comentarios, esta ampliación de lo que es esta sociedad del conocimiento en la cual estamos cada día más desarrollando conocimientos e incluso a través de lo que le llaman la AI, o sea, Artificial Intelligence, que cada día en todas las instituciones públicas, privadas, instituciones de educación superior, etcétera, estarán desarrollando a través de Big Data, a través de administración de las mismas. Entonces, la siguiente pregunta sería, las universidades, o sea, si nos ubicamos en el contexto de las universidades, las instituciones de educación superior, tenemos un gran reto en las instituciones de educación superior. ¿Cómo se puede estar generando, administrando, desarrollando nuevos conocimientos? ¿Cómo partir de ese conocimiento tácito a explícito? Esto es, las habilidades, destrezas, conocimientos y todos esos elementos que pueda desarrollar una persona, poderlo vertir para hacerlo institucionalmente en la educación superior, para provecho de la misma, para utilidad de los estudiantes, para que se vaya generando y vaya haciendo una sinergia del conocimiento. ¿Cómo se podrían dar este enlace de hacer gestión del conocimiento dentro de las instituciones de educación superior? Marco. Gracias, Pepe. Interesante la parte de... ¿Sí me escuchó? Sí. Toda la parte que mencionas de la inteligencia, las redes. Fíjate que aquí lo que me puse a trabajar es, teníamos que primero como definir todas estas potenciales herramientas que teníamos en la educación superior. Y había conceptos clave como el Big Data, la inteligencia artificial y cómo podemos vincularlos a nuestras instituciones de educación superior. Para ello, pues lo primero que hice es indagar. Big Data, pues se basa en toda esta recolección de la información a través de herramientas tecnológicas para la recogida de todos los datos masivos y llamada minería de datos, pero hay una minería de datos especializada en educación. Y hay algunos ejemplos en donde, por ejemplo, todos nuestros estudiantes pueden dejar un rastro en todas las plataformas virtuales en donde ellos están. De tal manera que utilizando esta minería de datos se puede analizar en tiempo real el aprendizaje de estos, pudiendo establecer mejoras pedagógicas para lograr una mejor comprensión. Y las redes neurales ayudan al Big Data a analizar, interpretar y aprender de esos datos para generar algoritmos propios, con la finalidad de mejorar el rendimiento de los alumnos, de los profesores y generar un nuevo modelo educativo. Hay ciertas ventajas que se tienen al aplicar este tipo de herramientas en la educación y uno es el aprendizaje adaptativo. Es decir, empezar a tener sistemas combinados entre Big Data e inteligencia artificial sobre la recogida y análisis de datos de cada uno de nuestros alumnos para ir produciendo conocimientos y aprendizajes personalizados que vayan modificando las necesidades y progresos reales de los alumnos. La parte de que se pueda personalizar los programas educativos, es decir, ya podemos nosotros ofrecer a nuestros alumnos para que tengan avances reales y no pensemos que todo nuestro grupo avanza al mismo ritmo y que puedan adquirir competencias definidas. También necesitamos mejorar las técnicas o nuevos métodos de enseñanza con estas nuevas herramientas, como pueden ser el aprendizaje basado en competencias, aprendizajes combinados,
el uso de la gamificación que se ha estudiado, se está estudiando a través de los juegos, cómo podemos empezarles a enseñar a nuestros alumnos técnicas. Se busca también mayor eficiencia, es decir, la parte de la optimización de los recursos. También se podría predecir el abandono y desempeño de los estudiantes en cada curso o asignatura que sea complicada. ¿Cómo lo haríamos? A través de un bot que lea expresiones faciales de algún estudiante y que indique si le está costando entender algún tema, y el profesor puede ayudar y modificar esta enseñanza para evitar el fracaso escolar. Claro, este mismo bot puede detectar el interés, motivación, concentración, estrés, destreza. Y bueno, todo este tipo de herramientas ya las estamos viendo ahora disponibles. Hay algunas que Microsoft está lanzando. Hay toda una plataforma para enseñar la ciencia, las matemáticas y la tecnología. Están las plataformas como Microsoft Teams, que permiten a los estudiantes y educadores empezar a interactuar. Tenemos herramientas como Turnitin, que nos ayuda a mitigar el plagio académico en más de 30 millones de estudiantes. Y de esta manera se pueden generar conversaciones inteligentes a través de estos chatbots, y para los profesores, el aplicar estas herramientas nos puede ayudar a reducir las horas en exámenes, corrección de exámenes, generar plataformas para autoaprendizaje. En general, nos puede ir ayudando a hacer más personalizado los programas de estudio. Es cuanto. Manuela, ¿cuál es tu opinión respecto a estas posibilidades, a estas pues, necesidades y obligaciones que ya tienen las instituciones de educación superior de no ser simplemente las instituciones pasivas, sino las instituciones a través de las cuales se pueda estar gestando conocimiento en forma integral, en forma holística? ¿Cuál sería tu opinión, Manuela? Bueno, es una pregunta sumamente interesante, porque nos queda el pensar que cómo y quién crea conocimiento. Yo quiero plantear una actividad que realizan todas las instituciones de educación superior y que desde mi muy particular punto de vista me parece que es donde se da la creación fuerte de conocimiento. Y aquí yo quisiera destacar tres autores que para mí han sido relevantes en este asunto. Ipola y Caster y Sánchez Puentes son los que señalan que la creación de conocimiento en las instituciones de educación se da a través de un conjunto de procesos investigativos. Eso es lo que yo quisiera fijar, que la creación de conocimiento como un proceso investigativo. Es decir, la investigación como la representación de la actividad científica que aglutina un conjunto de procesos de producción de conocimiento unificados por un campo conceptual común, organizado y regulado, por un sistema de normas e inscrito en un conjunto de aparatos institucionales y materiales. Dicho de otra manera, la investigación como una práctica cuya finalidad es la producción de conocimiento. Porque la investigación como una práctica de producción de conocimiento nos lleva a que es un quehacer que tiene su propia especificidad estructural sustentado en el método científico. O sea, está bien. Es un quehacer estrechamente vinculado con los problemas y necesidades locales y nacionales. Es un quehacer de carácter institucional que se traduce en un régimen de investigación, así como de las normas inscritas y los acuerdos verbales sobre numerosos procesos de producción científica. También quiero destacar que es un quehacer comprometido que cuestiona el rumbo y los significados de la construcción del conocimiento y que interesa permanentemente sobre los por qué, los para qué y para quiénes de cualquier práctica científica. Fíjese que por esto que acabo de comentar, hay un autor también que me pareció relevante, es Ducon. Él distingue tres tipos de investigación. La que está destinada a la producción de conocimiento nuevo, lo que nosotros conocemos como investigación básica. La que está destinada también al conocimiento indispensable para solucionar problemas. Esa la conocemos como investigación aplicada. Y quiero hacer mayor énfasis a la tercera, que es la investigación que está enfocada en la enseñanza-aprendizaje como un proceso investigativo. Para mí esto es sumamente importante.
Habría que señalar que la investigación básica y aplicada, por lo regular, se da en los institutos y centros de investigación, mientras que la tercera es la que tiene como una actitud de enseñanza y aprendizaje, y generalmente se da en las instituciones de educación superior. Esto solamente se refiere a la generación de conocimiento. Transferencia del mismo es donde entra en juego lo que mencionaba el doctor Alberto, esta cuestión de la relación de la tecnología, el Big Data, la inteligencia artificial. Pero para que eso se pueda dar, pues tendría uno que primero ver de dónde y cómo se genera y qué relación existe con las instituciones de educación superior. Bueno, eso es lo que yo podría expresarles en torno a la pregunta, doctor Sánchez. Gracias, Manuela. Hay otro concepto dentro de esto que es del desarrollo del capital intelectual. Cuando se habla, a veces hay personas que sin tener mucha profundidad del mismo, los mencionan como sinónimos. Sabemos que la gestión del conocimiento va tiene algunos elementos y el capital intelectual tiene también otros elementos. Sobre este tema, de si son iguales, si son diferentes, dónde tienen vinculación, si habláramos de teoría de conjuntos, dónde está la interrelación entre estos dos conceptos. Ana Lilia, ¿qué nos podrías decir al respecto de esta situación del capital intelectual y lo que es la gestión del conocimiento? Y de pasada nos dieras tu opinión también respecto a cómo las universidades deben de comprometerse a generar conocimiento, cómo deben de estarse exigiendo la generación y la administración de nuevos conocimientos para que esto enriquezca mayor a una institución de educación superior. Serían, digamos, dos preguntas a la vez. Adelante, Ana Lilia. Perdón, muchas gracias. Cada institución de educación superior tiene su propia complejidad, tienen sus propias dinámicas y también sus propias finalidades. Y de la misma forma son dirigidas por diferentes grupos, por diferentes agentes, que tienen también diferentes posturas que buscan solucionar las problemáticas educativas y organizar los recursos con los que cuentan. Este proceso es lo que nosotros denominamos pues la gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior. En este sentido, las instituciones, aunque tienen estos intereses y todas estas posturas, pues tienen que trabajar todas sus condiciones, tanto de estructura como de desarrollo institucional, con el fin pues de poder estructurar cómo van a generar este conocimiento. En este sentido, por ejemplo, la gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior se ha centrado mucho en la parte de la planeación. Y pues lo interesante sería pues dar también pauta al seguimiento y a la evaluación de cómo se va generando ese conocimiento. Por otro lado, las instituciones de educación superior pues reconocen a la docencia como una parte fundamental de su proceso de gestión del conocimiento y dejan, como decía Manuel hace un momentito, a la investigación como un producto marginal. Y entonces esto viene resultando un problema porque, bueno, el conocimiento que se gesta en las instituciones no es únicamente hacia el interior de ellas, formando capital humano, sino hacia el exterior, cómo transferimos ese conocimiento. Y eso lo hacemos a través de los procesos de investigación. Y sucede entonces que también en este proceso, pues nos desgastamos porque tenemos proyectos de investigación que a veces, pues desde una perspectiva académica no se consideran tan importantes. A veces también hay iniciativas de resolver problemas pequeñitos que realmente no abonan a la solución de los grandes problemas nacionales. Entonces, este es el asunto de la gestión del conocimiento que tendríamos que profundizar en las instituciones de educación superior. Por otro lado, cuando hablamos del capital intelectual y la gestión del conocimiento, pues no son sinónimos, más bien digamos que el capital intelectual lo entenderíamos como este stock del conocimiento. Que además, bueno, para no entrar en situaciones de controversia, porque hay un montón de definiciones de capital intelectual,
nos centraríamos pues en este bagaje de conocimientos que generan tanto las instituciones como las organizaciones, las empresas, y que desde el punto de vista de diferentes perspectivas, pues tiene una conceptualización. Si lo vemos desde la literatura contable, el capital intelectual se considera como un recurso intangible que le da valor a las empresas desde el punto de vista financiero. Si lo vemos desde el punto de vista económico, se consideran como activos, como recursos de conocimiento que pues generan a los factores de producción. Y finalmente, en las empresas se le conoce como el capital intelectual, es decir, este conjunto de conocimientos que las empresas van generando, que van haciendo suyo con el fin pues, de poder generar también valor en las organizaciones. Muchas gracias. Bien, tenemos una pregunta que nos envió uno de nuestro público, Carlos Estrada, donde dice, ¿qué estrategias tendrían que utilizar las instituciones de educación superior para integrar la gestión del conocimiento a través de sistemas de inteligencia artificial y a través de Big Data con el rezago de accesibilidad de las TICs que hay en el país? Manuela. Sí, doctor Sánchez, le pido por favor si repite la pregunta, ¿se fue cortando? Ok, la pregunta es, ¿qué estrategias tendrían que seguir las IES, o sea, las instituciones de educación superior? ¿Qué estrategias para incorporar la gestión del conocimiento por medio de la inteligencia artificial y por medio del Big Data, tomando en cuenta el rezago que tenemos de las TICs en nuestro país? Entonces, ¿cómo podríamos, qué reto tienen las instituciones de educación superior para lograr esto? O sea, ¿qué estrategias tendrían que hacer para integrar a la gestión del conocimiento vinculados con la inteligencia artificial y la Big Data, pero con la gran deficiencia tecnológica que hay en el país? Por supuesto. Bueno, pues es una pregunta muy grande, porque no sé si yo pueda dar una respuesta en específico, pero lo que sí quiero comentar es que no habría que perder de vista los contextos. No es lo mismo instituciones de educación superior norteamericanas, donde tienen todos los recursos y pueden incorporar, por ejemplo, los avances tecnológicos para poder implementar estrategias desde la inteligencia artificial, o tener un proceso o un modelo de gestión de conocimiento que pueda recuperar los saberes de todos los actores. En el caso de las universidades en América Latina y en específico en México, como bien sabemos, tenemos una deficiencia muy fuerte en financiación hacia las instituciones. Una de las cosas para poder incorporar, por ejemplo, estrategias muy sofisticadas sobre la inteligencia artificial a las instituciones, pues se tendría que tener, por ejemplo, una excelente conectividad, contar con todos los recursos tecnológicos necesarios, ¿no? Porque para que esto se pueda dar, esta relación entre el Big Data e inteligencia artificial en una institución de educación superior, lo que se sugiere son 3 cosas importantes: que se haga la automatización de procesos en las instituciones, que se dé la hiperpersonalización del servicio y que se haya una conectividad entre los campos o los campus. Entonces, si no se tiene el recurso suficiente para que haya una conectividad adecuada y los equipos necesarios para poder hacer esto, pues difícilmente podríamos tener estrategias. Puede haber buenas intenciones, pero sin los recursos no podría llevarse a cabo. Simplemente por mencionar alguno, miren, hablar de la automatización de procesos tiene que ver con incorporar estrategia artificial para poder dar respuesta, ¿no?, tanto a cuestiones pedagógicas y administrativas, alumnos y docentes, sin necesidad de estar de manera presencial. Entonces, si no tenemos el equipo, no se podría realizar. Entonces, yo creo que más allá de una respuesta, habría que considerar los contextos. Considero también que en México se están haciendo avances importantes, pero hace falta más. Eso es lo que yo comentaría al respecto, doctor, en relación a esta pregunta.
Ok, Manuela. Ana Lilia, ¿cuál sería tu opinión respecto a esta pregunta que realizaron una persona del público? ¿Cuál sería El tu público. punto de vista? Me parece una pregunta muy, muy interesante, sobre todo porque creo que aquí sí tenemos que focalizar bien dónde está el problema. Nosotros ahora con toda esta situación que se ha presentado, con la pandemia, con la obligación que hemos tenido en un periodo muy corto de aprender o de tener estas habilidades digitales para poder seguir conectados, nos estamos enfocando en la parte tecnológica fundamentalmente. Pero creo yo que en esta parte de la gestión del conocimiento de las instituciones de educación superior, la inteligencia artificial, el Big Data, todas estas herramientas tecnológicas son súper importantes, pero son herramientas que ayudan al proceso. Y que la parte fundamental está en nuestros docentes, en la formación de nuestros docentes, y que eso lo vamos dejando de lado. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, si nosotros ya teníamos modelos de gestión del conocimiento o de modelos educativos en nuestras escuelas donde los profesores daban la clase de cierta forma, y que ahorita con la pandemia decimos, bueno, trasladamos esos modelos a pararnos ahora, en vez de pararnos enfrente del grupo, nos paramos delante de un ordenador y seguimos haciendo lo mismo. Pero realmente lo que requerimos pues es cambiar nuestras formas de enseñar, capacitar mejor a nuestros profesores. Nosotros, por ejemplo, hemos comentado en otros foros cuando hablamos de la cuarta revolución industrial y este miedo que tenemos a que las máquinas nos sustituyan en algún momento, pues es momento más bien de enfrentar el reto y resaltar lo más humano que tenemos. Nuestros mejores profesores, los que nosotros reconocemos como nuestros mejores profesores, son aquellos que sienten pasión por su trabajo, que se comprometen, que saben cómo se está moviendo el mundo y que además también tienen esta parte de empatía, de inteligencia emocional con sus alumnos. Y eso no lo va a hacer la inteligencia artificial, ni el Big Data, ni nada. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Y creo que sí es un esfuerzo pues, de cooperación, de comunidad, y que eso pues todos los organismos internacionales lo están viendo, de cómo podemos formar mejor a nuestros profesores y que las tecnologías no vienen a sustituir a nadie, sino que vienen a complementar. Ahora es evidente que en un país como el nuestro, con pocos recursos, pues también hay una brecha digital muy grande. Pero sí, tendríamos que empezar por lo primero para seguir con lo segundo. ¿De qué nos serviría tener todos los recursos, tener el Big Data, tener inteligencia artificial increíble, si no tenemos las capacidades para poder utilizarlas como herramienta? Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Ana Lilia. Marco, ¿cuál sería tu opinión a este respecto? Y de pasada, de una vez te hago una segunda pregunta. Aquí de Querétaro nos están haciendo el comentario que el paradigma real que hay que hacer en las instituciones de educación superior es cambiar la actitud del alumno. Para ello, mencionan que obviamente hay que trabajar para ser más proactivos y enseñar a los muchachos a aprender. Entonces, dicen, la enseñanza de los métodos es más fundamental. La enseñanza de los métodos es más fundamental. ¿Qué opinas respecto a esta opinión, Marco? Gracias, doctor. Fíjate que coincido en la primera parte con lo que decía la doctora Ana Nacoria respecto a que tenemos que resaltar esa parte humana, ¿no? Y lo dijo muy bien, estamos muy limitados, muy limitados. Eh, Seguramente el que preguntó era un profesor que dice, seguramente los que tenemos que cambiar son nuestros estudiantes. Sin embargo, aquí me lleva a una reflexión que debemos de hacer. Miren, esta disrupción no estábamos listos para algo tan asemejante en esa escala, ¿no? Para dar un contexto, escuelas y universidades del mundo cerraron afectando 1.570 millones de estudiantes en 191 países. Y con todo este cierre, Pepe, nos aceleró a desplegar soluciones a distancia, buscando asegurar la continuidad pedagógica. Y esto viene amarrado con lo que comentaba en la otra pregunta, que
En Latinoamérica tenemos una baja conectividad del 45% versus Europa el 85% y Estados Unidos el 84%. Tenemos una escasa o una falta de contenido en línea con los planes de estudios. Un dato interesante es, por ejemplo, Zoom en el diciembre de 2019 tenía 10 millones de usuarios y en abril creció a 300 millones de usuarios. O sea, se ha disparado. Pero respecto a lo que dice el profesor o profesora de Querétaro respecto a la enseñanza de los métodos, quisiera irme por apartados. Miren, por ejemplo, los docentes no estábamos preparados para esta nueva normalidad. Y surge algún concepto que se llama Corona Teaching, que es decir, transformamos nuestras clases presenciales de un modo virtual, pero sin cambiar la metodología. Es decir, simplemente tratamos de adecuar los planes de estudio a esto. Y claro, obviamente requerimos que los profesores sean más flexibles y con nuevas competencias pedagógicas en tecnología, ¿no? Y claro, coincido un poco con lo que dice el profesor para el actor, que es el alumno. Necesitamos alumnos más autónomos, menos autodirigidos por un profesor. Y en ese sentido tenemos que irlos sensibilizando, Pepe, que tenemos que empezar a pensar en una educación mixta, es decir, tener encuentros asincrónicos. Tenemos que tener clases presenciales, iniciando a lo mejor de forma remota, dar seguimiento dentro del campus de manera regular. A lo mejor ahora tenemos que ir con un grupo 2 veces a la semana en vez de ir 5 días a la semana y 3 días en línea, de tal manera que provoquemos esta distancia. Y el otro de los actores pues son los directivos, ¿no? O sea, directivos bien alineados, hombres y mujeres de visiones amplias, con alta capacidad innovadora, líderes transformacionales que puedan adaptar esos nuevos planes de estudio, ¿no? Seguir apoyando la investigación, la parte de la cultura y los deportes. Estamos transformando los ambientes virtuales. Entonces son como aspectos que, como bien dice el profesor, tenemos que centrarnos en los métodos, está bien, pero somos varios actores los que tenemos que estar concentrados en eso, no nada más la parte de nuestros estudiantes. Sería todo, doctor. Gracias, Marco. Hay otra pregunta por aquí que hace el público referente a qué tanto la innovación es un factor clave dentro de la gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior. En virtud de que Ana Lilia conduces un doctorado, eres la coordinadora de un doctorado precisamente en gestión de la innovación, ¿nos podrías empezar a comentar cuál es tu opinión respecto a el impacto que tiene la innovación dentro de toda esta gestión del conocimiento en la educación superior? Pues efectivamente, la innovación juega un papel preponderante en la sociedad del conocimiento y también en esta gestión del conocimiento. Y hace un momentito comentábamos pues también de la utilización de todas estas herramientas tecnológicas que representan innovaciones para gestionar el conocimiento. Cómo la inteligencia artificial, cómo el Big Data nos pueden pues llevar hacia modelos educativos innovadores que nos permitan obtener también mejores resultados. Como decía hace un rato también Marco, por ejemplo, todos estos sistemas de reconocimiento facial que, pues bueno, también nos dan cierto miedo porque son como situaciones orwellianas donde decimos, bueno, ya nos van a vigilar. Incluso en California, en el Silicon Valley, hay escuelas que están trabajando estos modelos con herramientas tecnológicas muy innovadoras, donde pues tienen sistemas de reconocimiento facial para ver las emociones de los niños, los están vigilando con cámaras todo el tiempo y sobre todo para obtener pues datos para la analítica del aprendizaje. Y ahí tenemos entonces en estas innovaciones pues dos grandes disyuntivas. Por un lado también pues
hacernos un lado pensando que todo esto es una invasión a la intimidad, que pues hasta dónde éticamente tendríamos que llegar para ver cuál es el aprendizaje o la evolución del aprendizaje de un alumno, o por el otro lado, también pues tomar lo mejor de estas tecnologías innovadoras para obtener la información que requerimos para mejorar nuestros procesos. Entonces, pues la innovación dentro del proceso de gestión del conocimiento es fundamental. Y pues de repente sí vemos todas estas tecnologías y lo que son capaces de hacer. Cómo podemos de repente, si damos una clase de historia, tener la posibilidad de utilizar la realidad aumentada para exponer a los chicos en el entorno. Pero yo vuelvo al punto. Y también en congruencia con lo que dice Marco, lograr estos sistemas híbridos donde vemos clases presenciales, donde podamos utilizar tecnologías y donde un profesor pues tiene esta capacidad de poder generar en los chicos estas habilidades, la creatividad, el pensamiento crítico. Hay herramientas innovadoras e incluso con todas nuestras carencias, por ejemplo, en un salón podemos tener a chicos con móviles usando YouTube. Pero hay una gran tentación cuando vemos, por ejemplo, estas aplicaciones y los contenidos que nos ofrecen, y de verdad que hay que ser súper autocontrolado para no caer en la tentación de ver un contenido absurdo, que hay muchísimo, y dirigirnos hacia un contenido que pues es mucho más elevado. Un profesor es quien como facilitador nos va a ir orientando hacia eso, a qué debemos elegir, cómo podemos generar esas habilidades, y todo pues como parte del uso de la innovación en la gestión del conocimiento. Gracias. Gracias, Ana Lilia. Manuela, ¿cuál sería tu opinión respecto a estos impactos, estos efectos que pueda tener la innovación dentro de la gestión del conocimiento en las IES? Bueno, yo diría que la gestión del conocimiento tiene tal importancia y por lo tanto un impacto no solamente en las instituciones de educación superior, sino más bien desde las instituciones de educación superior como una posibilidad de apoyo a las naciones para un desarrollo económico, lo que hablaba hace un rato de las famosas economías del conocimiento, en donde los procesos de innovación y competitividad están al primer orden. Y no solamente procesos de innovación y competitividad en el asunto de manejo de la tecnología, sino también en el asunto de la formación de los jóvenes que están formándose en las instituciones de educación superior. Y aquí quiero plantear otro asunto en el sentido formativo, en el que no solamente hacer innovación o implementar innovación y competitividad para impulsar el desarrollo económico, sino también para tener una visión y acercamiento con la sociedad. O sea, yo estoy muy impactada con los modelos por competencias en donde se enseña a los jóvenes a ser innovadores y competitivos, inhibiendo la creatividad, ¿no? A ver si me explico. Inhibiendo la creatividad y solamente enfocándose a ciertas habilidades que el mercado laboral requiere. Y dentro de ello, pues lo que les piden mucho es el manejo tecnológico, esta visión de un aprendizaje oblicuo, ¿no? O sea, utilizar los medios móviles, por ejemplo. Entonces, mi opinión respecto a esto, y que además creo que debería ser una tendencia después de la pandemia, es lo que decían los compañeros, es una propuesta formativa híbrida de educación a distancia, en donde no solamente los recursos fijos para una educación a distancia, sino utilizar los móviles, que ya hay unos porcentajes muy altos, sobre todo en México, en la utilización de este recurso, que son los teléfonos inteligentes. Y aplicar la innovación y la competitividad para ambos, para un desarrollo nacional, pero también para una aportación en beneficio de una sociedad. Esa sería mi posición respecto a este tema de la innovación. Gracias. Bien. Marco, ¿cuál sería tu punto de vista respecto, ya escuchaste a Ana Lilia y a Manuela, referente a este contexto, a este concepto de la innovación y su impacto dentro de la gestión del conocimiento? ¿Tú qué opinarías
respecto a la importancia de esa innovación en la gestión del conocimiento. Gracias, Pepe. Fíjate que prácticamente estuve oyendo posturas pues complementarias, ¿no?, entre las dos doctoras. Esta parte de que no está de acuerdo pues en la parte de que todos los estudiantes generen competencias o que busquen competir en todo momento a través de las innovaciones. Sin embargo, pienso que ese tipo de posturas empiezan a evitar que los estudiantes tengan ese sentido de competencia, pero a la vez estoy de acuerdo porque también necesitamos integrar a estos jóvenes, porque si les ponemos solo a competir, difícilmente van a poder desarrollar capacidades como la creatividad, como ser capaces de solucionar problemas, capaces de trabajar en equipo, o cómo llevar a cabo esta innovación, mucha innovación, pero sin que sean capaces de desarrollarse en ambientes inciertos, transformadores. Entonces, toda esta parte de los profesores, los estudiantes, son actores junto con las universidades que tenemos que estar proponiendo estas innovaciones. Por ejemplo, las instituciones de educación superior deberíamos de estar ofreciendo cursos virtuales, pero a través de experiencias vivenciales con universidades asociadas cercanas o con las que tengamos convenios, ¿no? Entonces, de tal manera que se puedan ir intercalando el desarrollo de estas habilidades con la parte humana, ¿no? Entonces, coincido un poco ahí con las doctoras. Respecto, así como poniéndole un punto y abonando también, Pepe, a la parte de qué pasa con otros actores ahora respecto a la pandemia. Hay que tener muy en cuenta al personal no docente. A lo mejor luego pasa por un lado, ¿no? Porque sobre todo ahora que estuvimos estudiando esta parte, me preocupó esta parte del personal no docente. Porque dicen algunos estudios de la OCDE que son los que se encuentran en mayor riesgo de perder su trabajo por ser consideradas tareas no críticas relacionadas con la docencia. Y bueno, se pueden convertir en un sector vulnerable en la reducción de puestos. ¿Qué pasa en las universidades privadas que pueden llegar a tener disminución de matrícula? Entonces, eso nos puede pegar muy fuerte. Debemos de cuidar a todas las instituciones de educación superior. Somos pocas en el país, públicas y privadas. Entonces, cuidar también esa parte, ¿no? O sea, sí mucha innovación, sí muchas cuestiones, pero también debemos de cuidar esa parte humana. Sería todo, doctor. Gracias. Bien. Tenemos una última pregunta. Les pediría en forma breve, me pudieran comentar, de acuerdo a la estructura de algunos autores, como Davenport, Oscar Buff y otros tantos, hablan de la estructura de las fases de generación, almacenamiento, diseminación, uso, etcétera. O sea, hay varios autores que le ponen más o le ponen menos fases. Aquí la persona nos puso 6 fases, pero de acuerdo a su experiencia y conforme a la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo bien y en dónde estamos fallos dentro de esas fases de gestión del conocimiento? O sea, olvídense si son 4, si son 6, si son simplemente los elementos clave más importantes. Desde que entra el conocimiento, desde que se está teniendo dentro de la información de ese Big Data, dentro de cómo se ha administrado, dentro de cómo se está pasando, transmitiendo, diseminando a toda la organización y cómo se está utilizando la misma. En forma rápida, si empezamos, Manuela. Sí, doctor. En las instituciones de educación superior, como cualquier organización empresarial, se dan estos procesos, independientemente, como lo comenta, pues son 6 o 5, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo bien desde mi punto de vista en las instituciones de educación superior?
Lo que se está haciendo bien es que casi todas las instituciones tienen repositorios y todas las instituciones financian lo que, en cierta medida, algunos más, algunos menos, la generación de la investigación. Es decir, los docentes investigadores tienen, se les autoriza proyectos y pues se realiza la investigación, como lo mencionaba, la investigación como productora de conocimiento. Y también están los programas de formación de estudiantes, ¿no? Lo que se le llamaba BEIFIS, que es la formación de estudiantes. Me parece que eso está bien, porque cuando se termina una investigación, se recupera toda esa información en estos repositorios. Hasta ahí está bien, es esa recuperación. ¿Dónde viene, desde mi punto de vista, lo que está faltando? Lo que está faltando es la cuestión de la difusión, porque solamente se colocan en esos repositorios, no hay un tratamiento, muy poco en algunas instituciones, ese tratamiento no sabemos cómo se da, ¿no? Y la falta de difusión de la misma. Se van almacenando en esos repositorios, no sabemos qué pasa con esos resultados, ya sean investigaciones muy pequeñas o ya sean investigaciones muy grandes, ahí queda. Y solamente se da a conocer esta información o este conocimiento nuevo cuando el mismo investigador, en compañía de estos estudiantes que se están formando, pues llegan a hacer publicaciones. Entonces, las instituciones me parece que está bien en este modelo de repositorio como generador de conocimiento, pero falta hacer mayor difusión de la misma. Eso es lo que le diría. Ok, Manuela. Marco, tu opinión al respecto de esas fases en donde sientes que esté fallando la gestión del conocimiento. Gracias. Muy interesante, muy interesante. Fíjate que yo coincido con la doctora. Nos está faltando la parte de diseminación de nuestros resultados, ¿no? Toda la generación del conocimiento que se hace a través de proyectos, a través de todos los trabajos que hacen los estudiantes para las empresas. Decía que si bien nos caminaba en una publicación, pero sin embargo, en este tipo de publicaciones, pues no mucha gente nos lee. Entonces, creo que el reto grande de las instituciones es que hay un retraso en las métricas de evaluación respecto a cómo nos miden a los profesores, porque nosotros pudiéramos estar diseñando la transmisión de esos resultados a través de tweets, a través de blogs, a través de tecnologías aplicadas a la educación, de tal manera que podamos, Pepe, ir diseminando el conocimiento a la sociedad y de irles transmitiendo todas esas partes que hacemos de manera general a la sociedad y que puede servir a lo mejor para un pedacito, un sector de empresas o un sector de gobierno o estudios de estudiantes aplicados a ciertas empresas, que se note pues que hay avance, ¿no? Entonces sí coincido con la doctora en la falta de diseminación y en la falta de criterios de evaluación, que hace falta que estemos integrados con la sociedad. Muchas gracias, doctor. Sí, Marco. Doctora Ana Lilia, tu opinión, que por cierto aquí hay una Mayra, una persona, Mayra Roma, quien menciona que de acuerdo a tu comentario anterior, está de acuerdo contigo que lo importante es que el facilitador, o sea, el docente o el investigador o quien le corresponda, es quien debe guiar ese camino y además ayudar a transitar en esa sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, como dice Castells. Bien, de esta ¿mandé? No, es un comentario, no es pregunta, ¿eh? Gracias a Mayra que dice que está de acuerdo conmigo. Ah, ok. Bien, entonces, de la misma pregunta, ¿qué nos puedes decir en relación a estos elementos que incluso a veces tenemos una gran cantidad de recursos, simplemente los apoyos con ACID y grandes cosas que se van generando y que a ratos, pues queramos o no, hay momentos en los que yo le doy la razón al presidente, muy pocas veces, pero sí las hay, en las que dice él, hay mucha investigación basura. Y basura, ¿por qué? Porque llega la información, se genera, pero hasta ahí llega, jamás se disemina,
jamás se hace uso, jamás se pone en práctica, que ese es un factor muy importante para generar sinergias en una sociedad. Ana Lilia, ¿cuál sería tu opinión respecto a esta pregunta que hubo? Sí, pues yo estoy de acuerdo con todos ustedes, con Manuela, con Marco, contigo, porque finalmente pues estamos fallando en esta parte de la divulgación y la transferencia del conocimiento. En el caso de la divulgación, ya bien decían los compañeros, en la diseminación del conocimiento, pues es un problema de política pública, porque finalmente, como decía Marco, los sistemas de evaluación nos van llevando a los productores de ese conocimiento a ciertas actividades que están regidas por métricas y que entonces a veces a nosotros nos preocupa más de repente pues generar investigación que se vea evidenciada en papers que son leídos por una élite y que no llegan realmente a quien deberían de llegar. Y muchas veces también el trabajo de divulgación incluso hasta es mal visto por nosotros mismos porque decimos, ay, fulanito es un divulgador, como si no fuera un científico de verdad. Y el divulgador lo que hace es acercar ese conocimiento de una manera tan natural para que todos podamos comprenderlo, aún no siendo expertos en el tema, que deberíamos trabajar más en esa parte. Y que también nuestras publicaciones pues tengan un impacto social más allá del mero paper. Ahora, también yo lo entiendo, porque como dice Marco, pues si finalmente a nosotros la política pública te exige pues que te evalúes, o sea, a cada ratito, pues entonces, ¿qué tiempo tienes tú para hacer estas actividades donde puedas bajar el conocimiento? Estás más preocupado por cómo te van a medir que por lo que vas a poder bajar para que impacte. Y por el otro lado, también en los proyectos de investigación, como decías, Pepe, pues es que eso es terrible. Coincido contigo, porque de repente vemos que los proyectos de investigación, como cuentan con pocos apoyos, pues realmente, ¿qué puedes hacer tú con tan poquito dinero? O sea, se fracciona entonces la investigación y los investigadores vamos haciendo planteamientos de problemas en chiquito que me alcancen a resolver con lo poquito que me dan. De tal manera que entonces esas investigaciones ni tienen gran impacto, ni ayudan a resolver problemas, ni son integradoras. El problema de la transferencia del conocimiento, por otro lado, es que instituciones como el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, que es una de las instituciones, bueno, la máxima institución de ciencia y tecnología del país, genera un montón de desarrollos tecnológicos. Dime dónde están esos desarrollos ya en la realidad. Todos los días en nuestra Gaceta hacemos bioplásticos, hacemos alimentos funcionales, hacemos robots. ¿Dónde están en los mercados? Porque pues tenemos este problema de que se quedan ahí. Entonces, esas son las problemáticas que tenemos que ir sacando. El trabajo en redes es bien importante y pues es lo que está ayudando ahorita al instituto a poder pues ir generando mejores de conocimiento a través de proyectos intermúltiple e incluso transdisciplinarios. Y el programa que yo coordino pues es como un comercial, es un programa multidisciplinario que considera la resolución del problema desde diferentes miradas, porque ya no podemos seguir trabajando de esta forma porque entorpece nuestros procesos de gestión. Gracias. Bien, todos sabemos que este nuevo paradigma al cual nos vamos a enfrentar y que estamos reaccionando a lo mejor tarde, en virtud de que universidades como Arizona State University, entre otras, desde hace muchos años empezaron a crecer a través de la universidad virtual, a través de la virtualización, fueron creciendo en el mundo, no únicamente en Estados Unidos, sino en el mundo, de tal forma que han facilitado el conocimiento. En MIT desde hace un buen número de años, muchos de sus cursos los tienen en plataforma y uno puede estarlos gratuitamente viendo. Claro, si quiere uno certificado por cada materia, ahí sí ya viene el cobro, pero estoy hablando de cómo podemos tener autoaprendizajes y cómo esta pandemia nos va a motivar, nos va a estimular el pensamiento para ser creativos, para ser innovadores, para ser adaptativos también, porque como ya muy bien mencionaban ustedes, el conocimiento ahorita ha sido en términos generales adaptativo. Esto es, no estaba yo preparado a través de Zoom, de Meet, de cualquier plataforma que yo utilice, no estaba yo preparado para ello. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Improvisar mi clase presencial a realizarla en forma virtual, sin tener todos los elementos que en un momento determinado hay
herramientas, hay tutoriales donde te preparan para que seas más profesional en el uso de estas plataformas, no únicamente utilizarlas como en este momento que estamos teniendo comunicación, pero sin, digamos, sin el uso de otros elementos en los cuales yo, por ejemplo, poder estar poniendo una foto y a ver de esta foto, ¿ustedes qué opinan? O sea, no sé, son detalles que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir desarrollando. Ana Lilia, Manuela, Marco, les agradezco infinitamente su participación. Este panel realmente fue un panel muy, muy rico. Hay otra serie de preguntas que nos han llegado que, bueno, ya no, no alcanzamos a responderlas. Ya les pedimos a las personas que estuvieron realizando las mismas, si nos pudieran enviar un link o un correo con el cual pudiéramos responderles, si fueran tan amables. Tenemos un chat, tanto Ana Lilia, Manuela y Marco, en el que yo les puedo compartir las preguntas y ellos incluso pueden recibir 3 opiniones de las preguntas que realizaron. O sea, entonces pedirles esas personas que realizaron las preguntas, si fueran tan amables de enviarnos correo electrónico, y a vuelta de correo les estaremos dando la respuesta. A todo el público que estuvo atento a este panel, les agradecemos infinitamente su participación, y esperando que este webinar haya sido principalmente un webinar para cuestionarnos, para, digamos, una sacada de tapete, valga la expresión, una sacada de tapete referente a lo que debemos de hacer en la parte innovativa, en la parte de generar conocimiento, desarrollarlo, ponerlo en práctica, y cómo poder promover nuevas políticas públicas que fomenten el que se divulgue y se haga uso de ese conocimiento. Esto es, yo tuve un proyecto de mucho éxito, como mencionaban a Lilia, sobre robótica. ¿Cómo lo comparto para que después alguna empresa, para que después alguna organización pueda estar interesada y empecemos a desarrollar? Y esa triple hélice ahí realmente se vea efectiva. De nuevo, gracias a todos. Muy amables por estar en este foro, y de nuevo a los 3 panelistas, muchísimas gracias. Muchas gracias.